Buenas tardes. En el presente video veremos qué es el pensamiento pedagógico fenomenológico existencialista. En primer lugar, diremos que es una corriente que surge a partir de ideas y pensamientos que se preocupan por esclarecer los conceptos de los cuales se compone su nombre. Por un lado, está la fenomenología, la cual se preocupa por lo que aparece y lo que está escondido en las apariencias, ya que aquello que aparece no siempre es. No obstante, la apariencia también forma parte del ser. El método fenomenológico busca describir e interpretar los fenómenos, los procesos y las cosas por los que ellos son, sin prejuicios. Más que un método, es una actitud. Y por un lado está el existencialismo, que considera la cuestión fundamental en el ser, que es la existencia en cuanto a existencia humana y no la esencia de las cosas. En ese sentido, y pasando a un ámbito pedagógico, el filósofo Bogdan Suyodowski nació en el año 1907 y su posterior fallecimiento en 1992, el cual escribe La pedagogía y las grandes corrientes filosóficas. De este libro surge una controversia en cuanto a las ideas pedagógicas y filosóficas. Surge en ese sentido la pedagogía de la esencia y la pedagogía de la existencia, filosofías que, partiendo de concepciones antropológicas opuestas, determinan posicionamientos pedagógicos también distintos. La pedagogía de la existencia se inició con Platón y fue desarrollada por el cristianismo. Investiga todo lo que es empírico en el hombre y concibe la educación como la acción que desarrolla el individuo, lo que define su esencia verdadera. Así surgieron indicios de renovación del pensamiento pedagógico, inspirándose en los derechos y en las necesidades de los niños. En ese sentido, la pedagogía de la esencia propone un programa para llevar al niño a conocer sistemáticamente las etapas del desarrollo de la humanidad, la organización y la satisfacción de las necesidades actuales del niño, a través del conocimiento y de la acción. Por su parte, la pedagogía de la existencia, en su tarea de la educación, consiste en afirmar la existencia concreta del niño, del aquí y del ahora. La existencia del ser humano no es igual a la de cualquier otra cosa. Su existencia está siempre siendo, formándose, no es estática. El hombre necesita decidirse, comprometerse, escoger, necesita encontrarse con el otro. Es evidente cuál puede ser la diferencia ideológica entre estas dos corrientes. La primera busca el conocimiento a partir de la esencia del individuo y la otra la concibe con su existencia misma, es decir, la del aquí y la del ahora. Estas controversias además monopolizaron las ideas pedagógicas de Rousseau, Pestalozzi y Froebel. Con ese orden de ideas, fueron muchos los filósofos y pedagogos los cuales adoptaron a su pensamiento una de estas dos corrientes. Ejemplos que podemos dar sobre las corrientes existencialistas son: primero, Friedrich Nietzsche, que criticaba las tendencias democráticas de la enseñanza y los intentos por relacionar la escuela con las necesidades económicas y sociales del país, esto último entendido a partir de su contexto histórico. Al analizar la genealogía de la moral, él intentaba probar que el ideal y las normas morales son obra de los hombres débiles, entendiendo que la existencia debe ser del hombre debe ser la del aquí y la del ahora. Soren Kierkegaard argumentaba que el individuo no se repite, siendo una persona única, condenada a ser ella misma, debiendo recomenzar perpetuamente una lucha dramática, ya que aspira a algo más elevado que ella misma. Y finalmente tenemos a Max Stirner. A su vez, había criticado la pedagogía de la esencia, buscando mostrar que su error está en imponer a los individuos un ideal pasado que es extraño para ellos, una religión al servicio de la sociedad y del Estado. Con eso, muchas necesidades nuevas fueron incorporadas en la pedagogía contemporánea, las cuales son el desafío, la decisión, el compromiso, el diálogo y la duda, propias del llamado humanismo moderno. En un sentido más amplio, fueron dos los filósofos los cuales adoptaron pensamientos pedagógicos existencialistas y fenomenológicos, los cuales son Jean-Paul Sartre, filósofo ateísta que creía que el hombre es absoluto,
no existiendo nada espiritual por encima de él. Por determinadas condiciones biológicas, su existencia precede a la esencia, lo que significa que la criatura humana llega al mundo solo biológicamente y solamente después a través de la convivencia, y adquiere una esencia humana determinada. El hombre sufre la influencia no solo de la idea que tiene de sí, sino también de cómo pretende ser. Esos impulsos no orientan hacia un determinado tipo de existencia, pues un individuo no puede ser otra cosa sino aquello que se constituye. Como no hay nada superior a él, su marcha se topa con la nada, una postura evidentemente existencialista, que abogaba por la existencia del yo y no de algo espiritual superior a él. Paul Ricoeur, el cual se refiere a la afirmación y la reconciliación del hombre por lo entero con su mundo, su unidad. La reconstrucción de esta unidad se efectúa con base en el reconocimiento de la trascendencia, que es el reconocimiento del misterio, lo cual no significa entregarse a una filosofía irracional y oscura. El misterio no es incompatible con la claridad, y sí se hace posible la claridad profunda. El empleo del método fenomenológico es a tal punto indispensable que sólo mediante él se puede llegar a una comprensión de los fenómenos estudiados. En su filosofía se refiere a que lo fenomenológico como parte considerable de su obra, pues estos fenómenos los considera como humanos, mientras que este último ligado al mundo y suspendido a lo trascendente. Retomando la pedagogía contemporánea, el llamado humanismo moderno, veremos unos cuantos autores destacados para las concepciones fenomenológicas y existencialistas. El primero, Martin Buber, nacido en 1878 y su posterior fallecimiento en 1966, fue representante contemporáneo del existencialismo, en la que su concepción pedagógica destacamos tres puntos principales. El punto de partida implica el encuentro directo entre los hombres, la relación entre ellos, el diálogo entre yo y tú. Según él, la educación es exclusivamente cosa de Dios, a pesar de que su discurso humanístico sobre el educador como formador o sobre las fuerzas creativas del niño. Podemos comprender también cómo es su proceso pedagógico, pues habla de que el niño desea es practicar en el devenir de las cosas, quiere ser el sujeto del proceso de producción, es decir, un instinto en el cual el niño pueda ejercer una actividad. Este instinto encuentra una alta expresión en el modo en que los niños, movidos por la pasión del espíritu, producen el lenguaje, no en realidad como una cosa de la cual se toma su tiempo, sino con la impetuosidad de un comienzo. Además, el papel del maestro es fundamental en el proceso de crecimiento del niño, pues el mundo actúa sobre el niño como naturaleza y como sociedad. Los elementos lo educan, elementos que vemos en los planos físicos y materiales, el aire, la luz, la vida, el animal, y las circunstancias sociales que lo educan también. El verdadero educador representa a uno y otro, pero su presencia delante del niño debe ser como la de uno de los elementos, es decir, sutil y de manera en el que el niño tenga un aprendizaje significativo. Tenemos también a Janusz Korczak, nacido en 1878 y su posterior fallecimiento en 1942, cuyo nombre real era Heinrich Goldschmidt. Aún estudiante, inició su obra literaria y continuó escribiendo hasta el trágico final de su vida. Sus libros son y para y sobre el niño, y su praxis pedagógico-educacional dio inicio a una reversión de métodos estructural de la escuela, con las relaciones profesor-alumno y padres e hijos. En ese sentido, piensa en la importancia que tiene el educador en la vida de la enseñanza del niño, pues dice y hace una observación, tal vez acertada para su época, que el educador cree que es suficiente para conmover y para obtener una promesa de enmienda. Al final, lo único que consigue es acabar irritado y molestado, y aparentemente benévolo, piensa en hacerse pasar por aliado, usando palabras hipócritas. Su falsedad, puesta a la luz, solo inspira disgusto. Aún poco familiarizados con el dolor y la injusticia,
Los niños sufren y lloran más que nosotros, pero nos burlamos de sus lágrimas. Nos parecen no tener gravedad. En ocasiones nos irritan. Indica además que nuestro verdadero trabajo es el de inculcar en los niños la humildad y el respeto, y enternecer a los adultos, lisonjeando sus bellos sentimientos. Por un salario de miseria, somos señalados para construir un futuro sólido para el mundo y trampear disimulando el hecho de que los niños representan en realidad el número, la fuerza, la voluntad y la ley. Recalca además que nuestro deber de educador es permitirle vivir y ganar el derecho a ser un niño. Por su parte, Georges Gurdjieff, nacido en 1952 y su posterior fallecimiento en 1978, fue un filósofo francés que decía que para él ningún medio pedagógico producirá la comunicación si entre profesor y alumno no existe la igualdad de condiciones y reciprocidad que caracteriza el diálogo. Maestros y discípulos siempre están en busca de la verdad, y de esta relación con la verdad nace la autoridad del maestro. Denuncia las universidades modernas porque se pierde en la preocupación cuantitativa de la eficiencia y la especialización. De acuerdo con el filósofo, la pedagogía se fundamenta en la antropología. El hombre requiere de la educación porque él es esencialmente inacabado. Georges Gurdjieff valora en la antropología el estudio del mito y del lenguaje, pues dice que el hombre, se diferencia del animal, pues porque este último habla. Él propone que hay una gran diferencia entre la concepción del maestro y del profesor, pues el maestro es aquel que transpuso la concepción de una verdad como fórmula universal, solución y resolución del ser humano, para elevarse a la idea de una verdad como búsqueda. El maestro no posee la verdad y no admite que alguien pueda poseerla. Es aquel que nunca olvida cualquiera que sea la especialidad enseñada, que se trata de la verdad. Es menester, tanto como sea posible, respeta los programas, pero las verdaderas particularidades repartidas a través de los programas no son sino aplicaciones y figuraciones de una verdad de conjunto, que es una verdad humana, la verdad del hombre para el hombre. En ese sentido, dice el por qué el profesor de filosofía, entre todos los profesores, es el que tiene más posibilidades de ser un maestro. Él enseña a cada uno de sus alumnos la presencia en el presente, la presencia en sí mismo. Él no aparece como un pozo de ciencia. Su personaje no es el de un erudito. Asume también que los maestros menos auténticos ciertamente son aquellos que desde lo alto de una autoridad prestada se presentan a sí mismos como maestros, intentando abusar de la confianza de otro y engañándose sobre todo a sí mismos. Finalmente tenemos a Claude Pintillon, filósofo suizo, quien fundó el Centro de Filosofía de la Educación, centro que fue lugar de encuentros de apertura de reflexiones y fundamentos sobre la educación y cuestionamientos filosóficos. Planeaba entonces que la filosofía y la educación deben plantear un diálogo, discutir nosotros mismos nuestro ser, nuestra presencia en la vida y lo que es el mundo, nuestra relación con el otro y con nuestro futuro. La, la escucha atenta, paciente, respetuosa, que quiere dejarse instruir por el objeto y que simpatiza con él, no excluye la subjetividad del estudioso. En consecuencia, lo que se exige al filósofo es que él explicite, elabore y profundice sus presupuestos e interrogaciones e intereses, aceptando rectificarlos en contacto con lo real y la luz del diálogo. La especificidad del diálogo de la filosofía con la educación reside precisamente en esta participación consciente y en esta calidad de pacto existencial. Es por consiguiente fundamental iniciar un debate crítico en la educación, pero también y sobre todo investigar la cuestión educativa. ¿Qué es la educación? ¿Qué significa educar? Y más y mejor que una evaluación por efectuar, que una discusión por suscitar. En ese sentido, esperaba que eso fuera la filosofía. Ahora bien, y a manera de conclusión, vimos la fenomenología, que es toda comprensión de un fenómeno.
toda interpretación que es continuamente orientada por la manera de hacerse, una pregunta elaborada. Vimos además el existencialismo, que considera la cuestión fundamental en el ser que es la existencia. Y de esta práctica se separan dos corrientes, los cuales son la pedagogía de la ciencia y de la existencia, que fueron muchos los filósofos y pedagogos que adoptaron estas corrientes fenomenológicas existencialistas, que plantearon nuevos propósitos a la educación moderna, las cuales fueron el desafío, la decisión, el compromiso, el diálogo y la duda. Vimos cómo los anteriores autores antes mencionados representaban o tenían ideologías de pensamientos de acuerdo a estas corrientes y que se preocupaban por los problemas del ser, de las ideas y de los fenómenos contemplados por la educación. Bueno, hasta aquí el video. Espero haberles ayudado en su comprensión de este texto y muchas gracias por ver.